Hola, muy buen día. Somos el equipo 6 de Química Biológica y vamos a presentar el tema de anemia drepanocítica. Y bueno, los temas a tratar en esta presentación, vamos a abordar la información general, antecedentes, epidemiología, causas de la patología, la ruta metabólica involucrada en la fisiopatología, al igual que manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, y su prevención. La anemia delpanocítica o de células falciformes es una enfermedad de la sangre que se hereda y produce anemia crónica y frecuentes dolores. El problema básico que se da es en la hemoglobina, que es parte de los glóbulos rojos de la sangre. Las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos llevan el oxígeno de los pulmones a los órganos y tejidos del organismo y devuelven anhídrido carbónico a los pulmones. En la anemia falciforme, la hemoglobina es defectuosa. Después de que las moléculas de hemoglobina entregan su oxígeno, algunas de ellas se agrupan en largas filas. Al agruparse de esta manera, los glóbulos rojos se endurecen y toman una forma de hoz o de letra de C. Las personas con anemia hepatocítica pueden vivir plenamente y disfrutar de las actividades que realizan la mayoría de las personas. La anemia falciforme fue descrita por primera vez por el médico estadounidense James Herrick en 1910. A partir de muestras de sangre de un individuo de la isla de Granada, en el Caribe, acuñó el término de falciformes debido a la forma de hoz que se adoptan los eritrocitos. En 1945, Pauling sugirió que esta enfermedad se debía a una anormalidad de la molécula de hemoglobina, a la que le llamó hemoglobina C, aunque fue hasta 1946 cuando esta se tomó como descubrimiento. Como resultado de la observación de pacientes con esta enfermedad en Salvador, estado de Bahía, se determinó que la anemia falciforme era una dolencia autosómica recesiva, es decir, que tanto el padre como la madre deberían ser portadores del gen que provoca la producción de hemoglobina anormal, siendo preciso heredar ambos genes para que se manifieste la enfermedad. Epidemiología. Cerca del 5% de la población mundial es portadora de este gen y en cada año nacen 300.000 niños con hemoglobinopatías importantes, de las cuales más de 200.000 son africanos con anemia falciforme. En México se describe la presencia de anemia panocítica en menos del 1% de individuos mestizos en la región central y hasta 14% en la costa. Esta enfermedad es más frecuente en países mediterráneos como puede ser África, India o la Arabia Saudita. Las causas de esta patología se deben más que nada en el cambio del codón GAG normal, que pasa a ser GTG, y este da como resultado la sustitución del aminoácido del ácido glutámico o glutamato por la valina en la posición 6 de la cadena beta, resultando una hemoglobina normal que es denominada la hemoglobina S en lugar de la hemoglobina A normal que todos conocemos. Para hablar un poco más de la hemoglobina normal, que se le dice hemoglobina A, es la hemoglobina normal del adulto, es una proteína tridimensional cuaternaria de tipo globular y está compuesta por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Estas a su vez presentan cadenas polipeptídicas cuya estructura química está controlada genéticamente. El eritrocito normal del adulto contiene 3 formas de hemoglobina. La que ya mencionamos, la hemoglobina A2, que es compuesta de cadenas alfa y delta, y hemoglobina fetal, que está compuesta por cadenas gamma en lugar de beta. La cadena de la globina alfa son codificadas en 4 genes en el cromosoma 16, mientras que las cadenas de globina beta y delta son codificadas por 2 genes, cada uno en el cromosoma 11. La vida media del eritrocito normal es de 120 días, que veremos cómo se afecta con esta hemoglobinopatía. Una hemoglobinopatía es una enfermedad hereditaria que tiene como resultado la presencia de una o más hemoglobinas anormales. Hablando más sobre la fisiopatología, como ya lo mencionó mi compañera Diana, en la mutación del ADN, la adenina se cambia por timina. El codón del glutamato, que es GAG, se cambia por el GTG de la valina y pues por consiguiente el ácido glutámico se cambia por valina. Este es un cambio drástico ya que se presentan diferencias bastante grandes entre estos aminoácidos. El glutamato es largo, cargado e hidrofílico, mientras que la valina es corta e hidrofóbica. La proteína se pliega normalmente como si el glutamato estuviera en su lugar, sin embargo la valina se sitúa en el exterior de la proteína y al encontrarse con el exterior, es decir, contra el agua, va a optar por unirse con la parte hidrofóbica de otras proteínas de hemoglobina normal en lugar del agua, por lo que se agrupan en el eritrocito en un ambiente desoxigenado. Como resultado de esta unión se da la hemoglobina S, que se polimeriza similar al cristal, con una deformación del eritrocito y confiriendo al aspecto falciforme cuando el nivel de O2 y pH son bajos, ya que esto favorece a su polimerización. A medida de que las células circulan por todo el cuerpo, que es hasta 4 veces por minuto, pasan entornos altos a bajos en oxígeno y se siguen polimerizando y despolimerizando una y otra vez, estresando mayormente a la célula. Los eritrocitos pierden su forma de disco redonda, flexible y bicóncava y se deforman
siendo ahora rígidos y adoptan una forma de hoz o media luna. Aquí podemos ver un video de cómo se polimeriza, se vuelve de forma de hoz en vez de que sea redonda y flexible. La hemoglobina S es mucho menos soluble que la hemoglobina oxigenada. Los eritrocitos falciformes tienen mayor capacidad de adherencia, disminuyen su capacidad para cambiar la forma cuando se mueven por la circulación, o sea, la deformabilidad, y aumenta la permeabilidad de la membrana del eritrocito. La viscosidad de la sangre también aumenta debido a una combinación de propiedades intrínsecas e interacciones anómalas de eritrocitos con leucocitos, plaquetas, endotelio vascular y factores de coagulación. También el resultado del drepanocito distorsionado es la destrucción temprana del eritrocito. En vez de que su vida media sea de 120 días normales, ahora es de 20 días. Debido a la falta de deformabilidad y la adherencia mejorada de los eritrocitos falciformes, estos se agrupan entre sí, se adhieren en el endotelio vascular y obstruyen la luz del vaso de pequeñas arteriolas y capilares, con el consiguiente infarto. La vasculoclusión también causa lesión endotelial, lo que resulta en inflamación y puede conducir a trombosis. Y como los drepanocitos son frágiles, el traumatismo mecánico de la circulación causa hemólisis y además se aumenta la viscosidad de sangre, como ya lo mencioné, lo cual origina obstrucción en la microvasculatura. El efecto global es una hemólisis crónica y constante con periodos de obstrucción vascular, generando isquemia ística en numerosos órganos y sistemas. Esta enfermedad se caracteriza por tener distintas manifestaciones clínicas. Como se mencionó al principio, esos pacientes viven con una anemia, también presentan episodios de dolor, hinchazón de manos y pies, infecciones frecuentes, retraso en el crecimiento o en la pubertad y problemas de visión, que iremos explicando uno a uno más adelante. Estos pacientes viven con una anemia constante, como se mencionó en un inicio, debido a que estas células falciformes, al no tener una forma normal de un eritrocito, suelen ser demasiado débiles y se rompen fácilmente, ocasionando la muerte de estas células, por lo que el promedio de vida de estas células falciformes se reduce de 10 a 20 días, cuando normalmente los eritrocitos de una forma normal suelen tener un promedio de 120 días. Los episodios de dolor son un síntoma característico de esta enfermedad, debido que esto se manifiesta cuando los eritrocitos con forma de hoz van a bloquear el tracto sanguíneo de las arterias o de los vasos más pequeños, ya sea que estén localizados en el pecho, en el abdomen o cercano a las articulaciones. Y como mencionamos anteriormente, que estos eritrocitos pueden producir un bloqueo en los más pequeños vasos. Igualmente, a causa de este bloqueo, se puede producir una hinchazón en las extremidades, debido a que se bloquea el flujo sanguíneo. Y las infecciones frecuentes se suelen presentar debido a que estas células falciformes pueden ocasionar un daño al vaso, el cual es un órgano linfoide y que forma parte del sistema linfático, por lo que esto aumentaría la vulnerabilidad a las infecciones. Esta enfermedad también puede presentar un retraso en el crecimiento debido a que los glóbulos rojos, como sabemos, son los que nos proporcionan el oxígeno y los nutrientes para nuestro crecimiento, y al momento de tener una escasez de glóbulos rojos, que como mencionamos al inicio, estas células tienen solamente una vida de 10 a 20 días, al tener una escasez de esto puede hacer que nuestro crecimiento sea más lento en el caso en que se presente en la infancia o en la niñez, y puede retrasar la pubertad en los adolescentes. E igualmente se puede presentar problemas en la visión debido a que, como sabemos, las arterias o los vasos que están en el ojo son muy pequeñitos y igualmente pueden ser obstruidos por estas células falciformes, lo que puede dañar la retina, que es la parte del ojo que va a procesar nuestras imágenes, lo que nos va a permitir la visualización, y esto puede provocar unos problemas, como dije, en la visión. La mejor manera de detectar el rasgo drepanocítico o la anemia drepanocítica es analizar la sangre con un método llamado cromatografía líquida de alto rendimiento. Esta prueba identifica qué tipo de hemoglobina está presente. La prueba de drepanocitosis es un examen que busca la hemoglobina normal en la sangre que causa la enfermedad de la anemia drepanocítica. El tratamiento de la anemia de células falciformes suele tener por objetivo evitar los episodios de dolor, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones. Los tratamientos pueden incluir medicamentos y transfusiones sanguíneas para algunos niños y adolescentes. Un trasplante de células madre podría curar la enfermedad. En estos casos utilizamos medicamentos para el tratamiento como lo son hidroxicarbamida, que reduce la frecuencia de las crisis dolorosas y podría reducir la necesidad de transfusiones de sangre y hospitalizaciones. También podemos ocupar voxelotor. Este fármaco se utiliza para tratar la enfermedad de células falciformes en adultos y niños mayores de 12 años y se toma por vía oral. Puede reducir el riesgo de anemia y mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Y por último, también tomamos analgésicos, que el médico podría recetarte estos narcóticos para simplemente anestesiar y quitar el dolor de las células falciformes. Prevención. Las únicas maneras de prevenir la enfermedad es haciendo pruebas sanguíneas, las cuales nos pueden ayudar a identificar si la pareja puede tener riesgo de tener el gen afectado
la biopsia corial que se realiza después de las 9 semanas de gestación, que nos sirve para establecer el diagnóstico prenatal. La adopción también puede ser una opción si uno de la pareja tiene el gen afectado y quiere tener hijos. También se ha demostrado que el asesoramiento genético es muy bueno para saber que tienes el gen o para tener hijos. Y también se puede realizar un programa para la detección de los genes portadores. Agradecemos mucho su atención y esperamos que esta información les sea útil y sigan aprendiendo acerca de la anemia drepanocítica. Muchas gracias.